Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Les habla la profesora Maya Sierra y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo construir los objetivos y propósitos de la investigación. Para ello vamos a compartir pantalla con la presentación que hemos venido estudiando a lo largo de nuestro semestre y nos vamos a ubicar en objetivos. Chicos, los objetivos son aquellas metas que nosotros como investigadores nos establecemos a la hora de realizar un estudio. Para Miriam Balestrini, en el 2006, los objetivos de investigación son líneas de acción que se han de seguir en el despliegue de la investigación planteada, al precisar lo que se ha de estudiar en el marco del problema. Entonces, para darle continuidad a esto, podemos decir que el primer objetivo que nos vamos a definir es el general. El objetivo general es una visión global del estudio y se orienta hacia la totalidad de la acción cognitiva planteada. Antes de continuar con conociendo cómo los construimos, es importante definir la terminología. Si nuestra investigación es cuantitativa, vamos a llamar a estas metas o líneas de acción objetivos, ya sea general o específicos. Pero si mi investigación es cualitativa, vamos a definirlos como propósitos, propósito general y propósitos específicos. ¿Ok? Ambos significan lo mismo porque son las metas, la línea de acción, pero la terminología en ambos paradigmas difiere. Entonces, por lo tanto, cuando hablemos de objetivos, estamos dirigiéndonos hacia la investigación cuantitativa y si hablamos de propósitos, hacia la cualitativa. Entonces, es importante que el objetivo general tenga relación con lo que se pretende estudiar y con el título de la investigación. El título de la investigación define lo que nosotros vamos a abordar en nuestro estudio. Allí están implícitas nuestras variables o nuestras categorías. Cabe destacar que hablamos de variables cuando la investigación es cuantitativa y hablamos de categorías cuando la investigación es cualitativa. Pero allí están presentes en nuestro título. Por lo tanto, no podemos establecer un objetivo general o un propósito general totalmente divorciado de nuestro título, ¿ok? Es decir, estableciendo temas o ejes temáticos totalmente diferentes a lo que ya estamos estableciendo en nuestro título. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar ese título que es tan importante y que allí contiene toda la información que vamos a abordar en nuestra investigación en pocas palabras y le vamos a anteponer un verbo. ¿Qué verbo le vamos a colocar? No es cualquiera. Ese verbo va a determinar la profundidad del estudio. Entonces, en clases anteriores vimos los distintos tipos de investigación social que cohabitan en nuestra ciencia. Entonces tenemos que existen investigaciones descriptivas, explicativas, exploratorias, correlacional, proyectivas, evaluativas, estudios de caso. También según se clasifica según el método hermenéutico, fenomenológico, etnográfico o por el método científico o paradigma cuantitativo o cualitativo o de campo o documental. Todas esas investigaciones que conocimos en clases anteriores cohabitan. Y el verbo del objetivo general o del propósito general es el que nos va a indicar qué tipo de investigación nosotros estamos elaborando o vamos a elaborar. Por supuesto que cada verbo existen verbos que pertenecen, son propios de cada paradigma y de cada nivel de la investigación. Entonces, este debe ser congruente, tanto con el nivel que vamos a abordar en nuestro estudio, como con el paradigma. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Los verbos para objetivos generales, es decir, para la investigación cuantitativa, si mi investigación es descriptiva, siempre van a utilizar analizar. Es el adecuado. Si el nivel es un poco más profundo, porque ustedes pretenden buscar la causa o la consecuencia de mi objeto de estudio, entonces es un nivel explicativo. Por lo tanto, el verbo que yo voy a utilizar en mi investigación para el objetivo general es explicar.
Por lo contrario, si ustedes van a realizar una investigación donde van a diagnosticar y van a establecer estudios de factibilidad, significa que van a hacer un proyecto factible, es decir, es un nivel proyectivo. Y el verbo que deben utilizar para un proyecto factible siempre va a ser proponer o diseñar. Si en la investigación ustedes van a establecer una profundidad evaluativa, es decir, que ustedes van a evaluar, pues ese es el verbo que van a utilizar. Por lo tanto, chicos, como ustedes podrán observar, el verbo del objetivo general y que va a anteponer el título es el que va a hablar por sí mismo y nos va a indicar hasta qué nivel y qué profundidad nosotros como investigadores llegaremos a nuestro estudio, ¿ok? Recuerden que eso es como una escalera. O cuando entramos al mar, damos un paso, damos dos pasos más, entonces nos vamos a estar un poquito más profundos, damos otros pasos más, vamos a estar un poco más profundos. Y así son los niveles de la investigación. Cada uno tiene un nivel más complejo de profundidad y ese verbo general del objetivo general es el que nos va a indicar esa profundidad. Si nuestra investigación está bajo el paradigma post-positivista, es decir, es una investigación cualitativa, no lo vamos a llamar objetivos, lo vamos a llamar propósitos. Y en la profundidad de la investigación la va a otorgar es el método. Recuerden que con la investigación cuantitativa existe un solo método, que es el método científico, pero en la investigación cualitativa es multimétodos. Por lo tanto, el método es el que va a otorgar la profundidad. Si mi investigación va a ser realizada bajo el método hermenéutico, quiere decir que yo voy a realizar un proceso reflexivo y me voy a limitar a eso, a interpretar. Por lo tanto, el verbo que yo voy a utilizar para el propósito general va a ser interpretar. Si es fenomenológico, eso, el verbo va a ser comprender, porque esa es la finalidad de esa investigación. Y si el método es etnográfico, pues el verbo va a ser describir. Entonces, cuando yo veo, aquí tenemos un ejemplo, cuando yo veo un objetivo general y veo que se antepone el verbo interpretar o comprender, yo automáticamente voy a decir, esto es una investigación cualitativa, porque este verbo es propio de ese paradigma. Si yo veo que la investigación tiene un verbo de objetivo general como analizar, explicar, proponer, evaluar, yo digo, esta investigación es cuantitativa, porque estos son verbos propios de ese paradigma. ¿Por qué? Porque en el paradigma cuantitativo nosotros medimos la variable. En cambio, con la investigación cualitativa nosotros no medimos, nosotros comprendemos, la interpretamos, la describimos, la hacemos nuestra desde las cualidades del fenómeno, pero no la medimos ni la cuantificamos. Entonces hay que tener cuidado en que tenemos que ser congruentes el verbo utilizar. Es decir, si mi investigación es cualitativa, yo no puedo utilizar el verbo analizar, porque es propio del paradigma contrario, ¿ok? Entonces, una vez ya claros con esto, sabemos que vamos a anteponer un verbo y que ese verbo no es cualquiera, sino es muy importante y que es el que va a determinar el rumbo de nuestra investigación, nos vamos hacia los objetivos o propósitos específicos. Ellos son metas cortas que nos van a llevar o nos van a conducir a cumplir ese objetivo macro, es decir, ese objetivo general. Existen dos tipos de objetivos específicos o de propósitos específicos, los objetivos operativos y los objetivos teóricos. Como ya bien sabemos, los objetivos son metas, chicos. Metas que nosotros los tenemos que lograr, las tenemos que alcanzar. Es decir, que esos objetivos son las inquietudes que nosotros nos establecemos y que le tenemos que dar respuesta. Entonces, si yo me establezco objetivos específicos o propósitos específicos, ¿de qué manera yo le voy a dar respuesta? De la forma en que se la vamos a dar es que vamos a clasificar nuestros objetivos. Si yo le voy a dar respuesta a ese objetivo de manera operativa, significa que yo voy a ir como investigadora hasta el lugar de los hechos para recolectar la información para poder darle respuesta. ¿Cómo vamos a recolectar esa información? Bueno, puede ser a través de una técnica de observación, es decir, observando el proceso. También puede ser a través de una entrevista, si mi investigación es cualitativa, y si mi investigación es cuantitativa, pues a través de una encuesta, un cuestionario. Entonces, fíjense que independientemente del paradigma, tal vez la técnica cambia,
pero siguen siendo operativos. Operativos son todos aquellos objetivos específicos que le vamos a dar respuesta aplicando un instrumento, cuando nos vamos hacia el lugar de los hechos y aplicamos ese instrumento. ¿Qué ocurre? O sea, es decir, fuentes primarias. Existen otros tipos de objetivos y son aquellos que no le vamos a dar respuesta a través de la aplicación de instrumentos porque no la necesitamos, porque son teóricos, es decir, vamos a acudir a fuentes secundarias. Hay objetivos que perfectamente le podemos dar respuesta a través de documentos, de textos, de leyes, de manuales, de documentales, de investigaciones anteriores, de tesis, de trabajos especiales que están documentados por las diversas vías, ¿ok? Entonces, y las podemos encontrar. A eso le llamamos fuentes secundarias. Son fuentes documentales, ¿ok? Que están plasmadas, que están expresadas de distintas formas y de distintas partes, pero que nosotros no las fuimos a buscar y la obtuvimos de primera mano, sino que acudimos a ellas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren describir cómo es el proceso de caja o sencillamente, o el proceso para cancelar un tributo, y eso está especificado detalladamente paso por paso en una ley, pues entonces no necesitamos ir a buscar la información de manera directa, de forma primaria, sino secundarias a través de la ley, ¿ok? Entonces, teóricos es cuando utilizamos documentos y operativos es cuando vamos hasta el lugar de los hechos a recolectar la información, independientemente del paradigma. Entonces tenemos acá que los objetivos o propósitos específicos son metas a corto plazo para el logro del objetivo general. Yo siempre lo llamo, siempre coloco un ejemplo bastante coloquial. Por ejemplo, si yo, Mayé, me establezco como objetivo general ser una mujer fitness, entonces yo voy y mis objetivos específicos van a ser, objetivo número 1, ¿qué necesito yo para lograr ser fitness? Bueno, el objetivo 1 es establecer un régimen alimenticio. Número 2, definir o identificar las rutinas de ejercicio que voy a realizar, ¿verdad? Entonces, todas esas metas cortas van a llevar o me van a conducir al logro del objetivo general. Para yo poder ser fitness, tengo que hacer un régimen alimenticio, tengo que hacer ejercicio y otras cosas más. Entonces, esos son los objetivos específicos, son esas metas a corto plazo que nos conducen al logro del objetivo o propósito general. Así como en el general, el verbo de los objetivos específicos también deben ser congruentes con el paradigma. Existen verbos propios de cada paradigma y ya los vamos a conocer. Estas deben contener las variables a desarrollar en el estudio, es decir, nosotros lo primero que debemos hacer es identificar las variables en nuestro título y por lo tanto que van a estar presentes en el objetivo general, porque el objetivo general es el título con un verbo, ¿no? Entonces allí están presentes, yo la voy a identificar. Entonces la redacción debe ser congruente con el paradigma y la medición de una variable por objetivo. Entonces si yo identifico mis variables y mi estudio tiene una sola variable, es decir, es univariable, entonces ella debe estar presente en cada uno de los objetivos específicos. ¿Qué pasa si mi investigación es bivariable? Es decir, tiene dos variables. Entonces yo voy a medir un objetivo por cada variable. Es decir, que mínimo, si mi investigación es bivariable, que tiene dos variables, mínimo debe tener dos objetivos, porque voy a medir a una variable por objetivo. No voy a medir dos variables en un objetivo. Voy a medir una sola en cada objetivo. Esto es importantísimo porque son uno de los errores más comunes que cometemos, ¿ok? A la hora de redactarlos. Entonces, si son propósitos, no vamos a medir, sino que vamos a estudiar, vamos a abordar esa categoría y vamos a hacerlo igual, una por categoría. Recuerden que la terminología de variable es cuantitativa y su homólogo, su palabra homóloga en el paradigma cualitativo es categoría. Entonces, si mi investigación cualitativa tiene dos categorías, mínimo mi estudio va a tener dos propósitos objetivos. ¿Por qué? Porque yo voy a abordar en un propósito una categoría o en un objetivo una variable. ¿Ok?
Los verbos no deben superar al nivel del objetivo general. Si yo me establecí que mi investigación va a ser descriptiva, entonces mi verbo es analizar. Por lo tanto, los verbos de los objetivos específicos no deben superar el nivel del objetivo general. Es decir, un verbo como evaluar es superior al verbo analizar, porque cuando yo analizo, yo caracterizo. Entonces, el verbo evaluar es mucho más profundo. Por lo tanto, yo no puedo colocar en un objetivo general analizar el proceso de selección de personal y después en mi objetivo específico colocar evaluar el proceso. No, no puedo evaluar porque el objetivo general, mi meta macro es analizar. Es un nivel descriptivo. Por lo tanto, no puedo incorporar un verbo que no está acorde, que supera el verbo del objetivo general. Entonces, debo evitar también, por otro lado, colocar más de un verbo en infinitivo. Eso es un error también bastante común. Colocan, por ejemplo, diagnosticar el proceso de caja a fin de garantizar una gestión, un flujo de efectivo adecuado. Allí estoy colocando dos verbos, garantizar y establecer. Entonces, en un objetivo específico siempre vamos a colocar un solo verbo en infinitivo, que es el inicial. ¿Ok? No podemos colocar más. Nota el término de objetivo utilizado para las positivistas o cuantitativas y su equivalente es propósito. Esto ya lo habíamos comentado. Ahora vamos a conocer más los ejemplos. Tenemos aquí que para los verbos utilizados para los objetivos específicos en la investigación cuantitativa es diagnosticar, describir, identificar, establecer, determinar, comparar, diseñar. Pero si nuestros verbos, si nuestra investigación es cualitativa, es decir, son propósitos específicos, los verbos van a ser develar, describir, es el verbo que se puede utilizar en ambos paradigmas, resignificar, podemos colocar generar, ¿ok? Entonces aquí más o menos no, los enumeramos y los identificamos. Entonces tenemos que tener cuidado, no podemos colocar develar porque en una investigación cuantitativa porque es propia de la cualitativa. Y así continuamos con un ejemplo. Entonces aquí tenemos el título de la investigación que es la selección de personal basada en competencias como estrategia en el sector de una empresa de seguridad integral. Como objetivo le vamos a colocar un verbo que es analizar, es decir, que me está indicando que la investigación es descriptiva, tiene un nivel descriptivo. Ahora, ¿cómo yo voy a redactar mis objetivos específicos? Yo coloco diagnosticar y en el primer objetivo estoy midiendo mi primera variable. Fíjense que aquí en mi título yo puedo identificar dos variables. En la primera es selección de personal y la segunda basada en competencias, es decir, competencias es mi segunda variable. Competencias de gestión por competencias. Entonces, en el primer objetivo, yo estoy midiendo y utilizo la palabra o el verbo medir, porque estamos bajo el paradigma cuantitativo. La primera variable que es selección de personal. Entonces coloco diagnosticar el proceso de selección de personal en una empresa del sector de seguridad integral. Entonces soy muy cuidadosa que el verbo diagnosticar no supera el analizar, que es el general. Tampoco estoy midiendo más de dos variables, estoy midiendo una sola variable. Y tampoco estoy utilizando dos verbos en infinitivo. Aquí el único verbo en infinitivo es diagnosticar. Entonces voy bien. Mi segunda variable es competencias. Entonces voy a realizar mi segundo objetivo y coloco identificar las competencias requeridas en el personal que labora en la empresa de seguridad integral. Aquí estoy midiendo mi segunda variable. Repito, no estoy colocando un verbo que supere el analizar porque identificar forma parte de describir, de detallar, de caracterizar, de analizar. Tampoco estoy utilizando dos verbos en infinitivo y tampoco estoy midiendo dos variables. Estoy midiendo solamente una, que es mi segunda variable, que es competencias. Después viene un tercer objetivo que dice determinar los factores claves en el proceso de selección.
Allí hablo del proceso de selección por competencia, pero fíjense que yo ahí no estoy midiendo cómo es el proceso porque ya lo medí en el primero. Tampoco estoy midiendo cuáles son las competencias porque ya las medí en la segunda. Entonces, en la tercera estoy midiendo es el proceso de selección por competencia, es decir, ya la, la integración de ambas variables. Entonces, no estoy midiendo dos variables, estoy midiendo una sola de manera integral. No estoy utilizando dos términos, dos verbos en infinitivo, estoy utilizando uno. Y ese verbo no supera el verbo del objetivo general, que es el analizar. Entonces, estos objetivos están bien redactados. Nos vamos con los errores más comunes. Y que colocamos analizar, está en rojito, se destaca, que es descriptiva, y colocamos como objetivo específico, fíjense, diagnosticar el proceso de selección en una empresa de seguridad. Está bien, pero si nos vamos al segundo, decimos identificar las debilidades y fortalezas del proceso de selección de personal. Ahora les pregunto, cuando nosotros realizamos un diagnóstico, ¿qué medimos de un proceso que medimos? Cuando nosotros diagnosticamos, nosotros identificamos debilidades, fortalezas del proceso que estamos midiendo. Entonces estamos repitiendo, estamos midiendo dos veces la misma variable. Estamos midiendo el proceso de selección de personal, sus debilidades y fortalezas, pero o es diagnosticar el proceso o es identificar las debilidades y fortalezas, o es uno o es el otro, porque de lo contrario estamos repitiendo no solamente la misma variable, sino que estamos midiendo exactamente la misma variable de la misma forma. Cuando identificamos debilidades y fortalezas, estamos elaborando un diagnóstico. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Al momento de redactar, podemos tener presente la misma variable, pero no medir el mismo proceso. Entonces, tenemos como tercer objetivo específico determinar el proceso de selección y las competencias requeridas para definir la selección por competencias. Allí tenemos doble error. El primero es que tenemos dos verbos en infinitivo. Tenemos el verbo determinar aquí, al iniciar el objetivo, y tenemos el verbo definir, que dice para definir la selección. Esto es un error. Segundo, estamos midiendo dos variables en el mismo objetivo. Estamos midiendo el proceso de selección y estamos midiendo competencias. Tenemos que medir primero el proceso de selección y después en otro objetivo las competencias. Entonces aquí tenemos un cuarto error, que es diseñar lineamientos estratégicos para el proceso de selección. En sí el objetivo no está mal formulado, pero está mal porque si mi verbo general es analizar y yo estoy colocando diseñar abajo, mi verbo diseñar supera el nivel de profundidad del objetivo general, porque diseñar es una investigación proyectiva, es decir, proyecto factible. Entonces estoy colocando un verbo que no es congruente con la profundidad de mi investigación. Entonces vamos a tener cuidado con eso al momento de redactar. Vamos a colocar otro ejemplo. En este caso vamos a hablar de una investigación cualitativa. Fíjense que tenemos como primer objetivo, la investigación cualitativa tiene una característica que ella es flexible. Nosotros lo podemos colocar como propósito general y colocar los propósitos específicos, o podemos colocarlo según la profundidad. Colocamos un primer propósito, un segundo propósito y un tercero, y ese tercero va a ser el final. Es decir, como el objetivo general, como el propósito general, la finalidad total del estudio. Entonces, lo ponemos por orden de menor a mayor y tenemos de primero que es develar. Entonces, si yo veo estos tres propósitos, yo automáticamente, y no veo ningún propósito general, yo me voy al último y digo, el último dice interpretar. Entonces, esto es una investigación cualitativa y también tiene una profundidad que lo otorga el método hermenéutico, porque cuando es hermenéutico utilizamos el verbo interpretar. Entonces digo, develar los principios administrativos presentes en la gestión perfecta. Estoy midiendo un primer proceso. Resignificar los elementos administrativos. Fíjense que esta investigación tiene una sola categoría, que eran los principios administrativos. Entonces aquí se desglosaron en tres propósitos. Entonces, estoy midiendo
No lo puedo medir, estoy estudiando la categoría, la misma categoría en 3 propósitos, pero no el mismo proceso. ¿Okay? En el primero develo, en el segundo resignifico, se debe resignificar, y el tercero, que es el último, se interpreta. Aquí tenemos otro modelo de la investigación cualitativa, que es de la otra forma, que es como la tradicional. Tenemos un propósito general, así como el objetivo general. Anteponemos el verbo, interpretar. Ahí vemos que es cualitativa, que es hermenéutica, y hacemos los propósitos específicos. Entonces, allí colocamos los dos donde medimos procesos diferentes. En el primero develamos la ética y en el segundo las responsabilidades, en este caso de los contadores públicos en el libre ejercicio. Esas son las dos metas que yo necesito cumplir para poder interpretar la ética de los contadores públicos en el libre ejercicio. Son las metas cortas que yo debo conocer para poder lograr el mayor. Aquí un error común. Tener como propósito general interpretar la ética profesional de los contadores públicos y en nuestros propósitos específicos establecer o colocar verbos que no son congruentes al paradigma. Coloco analizar, coloco determinar, que son verbos propios del paradigma cuantitativo. Entonces, por eso se coloca como errores comunes. Aquí llegamos a la justificación. La justificación es una de las partes más indispensables de nuestros estudios, porque allí es cuando nosotros establecemos la importancia de nuestra investigación. Allí vamos a colocar los distintos aportes, los aportes institucionales, es decir, qué beneficio le deja ese estudio a las instituciones donde yo lo estoy elaborando. Llámese la Universidad de Carabobo, en este caso, que somos la institución académica, también a la institución o la organización, empresa donde yo estoy realizando mi estudio. El aporte social histórico. El aporte sociohistórico es todos aquellos beneficios que nosotros como investigadores con este estudio le estamos dejando a la sociedad de una manera directa o indirecta. Y el aporte científico, por supuesto, es la teoría que va a emerger al final como conclusión, como epísteme del estudio, y que va a aportar a líneas de investigación y va a generar teorías. Entonces, la justificación tiene que tener siempre estos 4 aspectos presentes: la importancia, por qué es importante realizar este estudio, el aporte institucional, el aporte histórico y el científico. Bueno, chicos, gracias por su compañía el día de hoy, por su atención. Espero que esté un poco más claro todo lo que es el tema de objetivos y propósitos de la investigación. Gracias por todo. Reciban un abrazo de mi parte.